Buenos días, hoy vamos a trabajar en historia, el módulo, ¿listo? Entonces, para que por favor abran su libro para empezar unas lecturas que encontramos allí. Desde la página 58 a la página 60 vamos a encontrar una serie de lecturas y unas preguntas que ustedes más adelante van a responder. Entonces, primero vamos a iniciar con la lectura. Dice Colombia conservadora. La República Conservadora en Colombia comenzó hacia 1886. Con la regeneración se sostuvo en el tiempo hasta 1930. En ese periodo la estructura económica, política y social tomó forma conservadora y a su vez se fueron desgastando. Los liberales excluidos del poder buscaban la forma de acceder al poder, una forma de lucha nueva para ese momento era el sector social obrero, ganando espacio en la defensa de sus derechos en el espacio político. Entonces aquí están retomando un poquitico esa hegemonía conservadora que empezó desde 1886. Vamos a encontrar la siguiente pregunta relacionada a ese texto. Dice primero, podemos afirmar que el periodo de la hegemonía conservadora toma A, parte del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. B, finales del siglo XIX y las primeras 3 décadas del siglo XX. C, todo el siglo XX fundamental para entender la República. Y D, todo el siglo XIX fundamental para entender la República. Entonces nos están preguntando que a partir de qué siglo hasta qué siglo se puede hablar de hegemonía conservadora en el territorio colombiano. Entonces ustedes van analizando cada una de las opciones y van marcando en su libro la que ustedes consideran que es la respuesta. Segunda pregunta. En el año de 1886 y la regeneración en cuanto a lo jurídico para la República inicia. A, la hegemonía conservadora. B, la disputa entre liberales y conservadores. C, el inicio de la vida de la Constitución de 1886 y D, el nacimiento del periodo republicano. Entonces retomemos la pregunta, nos están preguntando qué ocurrió en ese proceso de 1886 que nosotros conocimos como la regeneración. En cuanto jurídico estamos hablando de normas, ¿listo? Recordemos que estamos hablando de nuestro territorio colombiano. Entonces, retoman allí si es necesario la lectura y marcan su respuesta, por favor. Tercera pregunta. Para buscar un término que vaya de la mano con el contexto cuando nos hace mención a sector social obrero, opción A, movimiento estudiantil. B, lucha popular. C, movimientos obreros. D, lucha de clases. Entonces, ¿cuál sería ese término que se pueda relacionar a sector social obrero de los 4 aquí resaltados? En la página 58 vamos a continuar con la siguiente lectura. Los conservadores retomaron el dominio del gobierno hasta 1930. En ese periodo se limita la participación de los liberales para asumir cargos públicos y las elecciones estuvieron bajo sospechas de fraude. En el contexto global estalla la Primera Guerra Mundial que tuvo cierto impacto en la economía nacional. Se percibió una baja en las importaciones y a su vez en los impuestos de las aduanas, principales ingresos del Estado. El presidente aplica medidas restrictivas en los gastos, disminución de salario y despidos de empleados. Entonces acá se empiezan a establecer impuestos, el incidente presentado en Europa de la Primera Guerra Mundial, que también va a afectar a nuestra economía. Entonces estamos hablando de ese periodo de 1930 con el gobierno conservador. ¿Listo? Entonces nos están dando unas ideas importantes frente a esa hegemonía conservadora. Y vamos a encontrar las siguientes preguntas. Cuarta, según la lectura, la participación de los liberales está limitada para asumir cargos públicos. Por esa razón podemos afirmar que, opción A, los conservadores tenían el monopolio del poder. B, los liberales debían acceder al poder. C, existía un equilibrio político entre conservadores y liberales. Y D, las sospechas de fraude fortalecerían a los conservadores. Entonces, recordemos que nos están hablando en esa relación de esa participación de los liberales, el por qué está limitada para asumir ciertos cargos. ¿Listo? Entonces, recuerden tomar una buena decisión y marcando en el módulo.
Quinta pregunta. El impacto de la Primera Guerra Mundial en la economía nacional se puede apreciar como: opción A, baja la llegada de los productos a los puertos colombianos; B, baja la venta de productos colombianos al exterior; C, bajan las importaciones y eso impacta positivamente a la industria nacional; y D, bajan los índices de la economía colombiana con respecto a las exportaciones. Entonces recordemos que la pregunta está enfocada en cómo esa Primera Guerra Mundial va a afectar el sistema económico del territorio colombiano. Pregunta número 6. Los principales ingresos del Estado tienen relación con los impuestos en las aduanas. La dinámica sería la siguiente. A, tránsito de productos en la frontera. B, importación y exportación de productos. C, venta de productos del exterior. Y D, ventas de productos al interior de Colombia. Entonces nos están preguntando que esos ingresos que están llegando a nuestro territorio, ¿a qué se deben con relación a esos impuestos de la aduana? ¿Cuál sería esa relación que se puede presentar allí? En la página 60 vamos a encontrar otra lectura que dice lo siguiente: mataron a Gaitán. La base de la violencia social era más moral que económica. Se planteaba una constante polarización que era sostenida por una clara diferenciación social, una cultura jerarquizante y por por el carácter de la economía nacional que distinguía muy bien a campesinos productores, industriales exportadores. Polarización pasó de un lado a los políticos, todo un grupo económico que buscaba en el ámbito público su reconocimiento y su espacio de acción, y en el otro al pueblo, eran todos aquellos que estaban fuera del ámbito público. Y también vamos a encontrar preguntas relacionadas a ese texto. Pregunta número 7. Esa base de la social a la que hace mención con un carácter más moral tiene relación con: A, la doctrina del Partido Liberal apegada a la Iglesia Católica; B, las creencias más profundas del pueblo colombiano; C, la ideología del Partido Conservador y la Iglesia Católica; D, con las ideas propias de ese tiempo histórico. Entonces nos están preguntando la relación que tiene lo social con la moral, ¿listo? Entonces ustedes hacen un análisis de esas dos y van escogiendo allí como tal su opción de respuesta. Pregunta número 8. El término polarización en cuanto a lo político dentro del contexto hace referencia a: opción A, sectores políticos opuestos; B, sectores poderosos de la política; C, sectores del ámbito internacional; D, sectores económicos. Entonces recordemos que en el texto hablaba de polarización, entonces relacionen cuál es esa relación que se tiene, ese término en cuanto a lo político, y escogen la mejor opción y la resaltan en su libro. Pregunta número 9. En el párrafo anterior, el autor plantea: A, una conexión entre los sectores políticos y el pueblo; B, un acercamiento entre el pueblo y sus líderes; C, una desconexión entre los políticos y el pueblo; y D, la clase político y el pueblo era una unidad. Entonces, si ustedes necesitan devolverse a la lectura, ustedes tienen su libro guía para que así lo hagan. Entonces, de acuerdo a lo que nos plantearon anteriormente, em, ¿cuál es el planteamiento que nos da el autor? ¿Listo? Y los resultados de esta evaluación los vamos a ver a través de la plataforma que vamos a utilizar, pues para que ustedes me dejen allí consignado la respuesta. Recuerden que ustedes pueden volver a retomar la lectura y resaltar ideas y, y marcar su opción en la evaluación en línea. ¿Listo?